les comento, estamos recién en la parte de orar en el Espíritu, pero dentro de todo el parámetro amplio que es la oración, el Señor nos marcaba hablar y compartir con ustedes también lo que es orar con el entendimiento. También, si no sabemos cómo orar, cómo el Espíritu Santo nos puede ayudar en eso. También la palabra de los discípulos hacia el Señor: Señor, enséñanos a orar. También el principio de la persistencia en la oración. Dice otro principio: orar por todos los hombres, incluyendo a los gobernantes. Y hay algo que a mí me interesa mucho compartir con profundidad, que son acerca de algunos niveles asociados a el pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se abrirá. Pero también, miren, todo esto nos queda con el tema que deberíamos haber cerrado ahora en la mañana: la oración del justo, y la interacción celestial que aparece muy marcada en el libro de Apocalipsis 8. Entonces eso, por favor, diga pendiente, queda pendiente. Amén. Y ahora vamos a compartir un lineamiento un poquito más pesado, creo yo, a la hora de cómo gobernar en oración, ¿ya? Y quiero invitarles a un libro que a mí me hace temblar un poquito, porque no es muy sencillo el poder compartir la palabra acerca del libro de Zacarías. Zacarías capítulo número 3 específicamente. Ahora, mientras llegan ahí, sí quiero pedirles, como este martes nos vamos a reunir nuevamente a tener el tiempo con los grupos Lámpara, que pudiesen en lo posible revisar el libro de Zacarías de manera lo más ordenada posible, desde el capítulo 1 en adelante y hasta donde lleguen al martes, y pueden el resto de la semana seguir. Son 14 capítulos, pero la idea es poder, muchas gracias Eduardo, poder mirar en completo el libro de Zacarías. Es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, entonces es muy interesante. Ahora vamos a centrarnos en el capítulo 3 de Zacarías, pero vamos también a mirar algo del 4. Bien, Zacarías capítulo número 3, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 10, el capítulo completo. ¿Están ahí ya? Sí, dice: después me mostró al sumo sacerdote Josué, colocado delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Es importante que dentro de las notas que ustedes hagan, el ordenamiento, vean quiénes son los participantes de este relato. Bien, ya muestra a Josué, que es sumo sacerdote. También muestra al ángel del Señor, que es Cristo Jesús. Dice que estaba delante del ángel del Señor, estaba Josué, y a la mano derecha de Josué estaba Satanás, con un objetivo, dice, acusarlo. Ahora, este Josué es sumo sacerdote, no tiene relación, por favor, con el Josué del libro, llamémoslo el discípulo de Moisés. No, son otros Josué, este es sumo sacerdote. Verso 2 dice: pero dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Vamos a ir mirando solo algunos elementos y vamos a entrar en el tema. Pero verso 2 dice que Jehová le dijo a Satanás: el Señor te reprenda. O sea, hace una reprensión directa al acusador. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál es el argumento jurídico que toma el ángel que toma Jehová, para reprender a Satanás en su propio nombre? Dice, porque Jehová ha escogido a Jerusalén. Es decir, hay una nación que él ha escogido. Satanás quería acusar a Josué, que es sumo sacerdote, pero la reprensión
hacia Satanás fue bajo el derecho legal que había porque el Señor había elegido a Jerusalén. ¿Se entiende la figura? Bien, gracias Eduardo, muchas gracias. Verso 3. Estoy muy bilingüe esta mañana. Y Josué estaba vestido con vestiduras inmundas, mientras se hallaba de pie ante el ángel. Este, habla del ángel, mandó a los que estaban ante él, diciendo: quitadle las vestiduras inmundas. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Nuevamente hagamos una pequeñita revisión. Se reprende a Satanás porque el argumento legal era: el Señor escogió a Jerusalén, pero inmediatamente aparece Josué y que las vestiduras de este sumo sacerdote eran inmundas. ¿A causa de qué? Dice, a causa del pecado, porque en el verso 4 dice: mira, he quitado de ti el pecado. Le quitan las vestiduras inmundas y el Señor dice: te quité las vestiduras inmundas, te quité el pecado. Es decir, el pecado, o digo, las vestiduras inmundas están asociadas a el pecado. Entonces, aún, miren, noten el gran punto en esto, es que el estar en pecado, Josué con esas vestiduras inmundas, no lo inhabilitaba para estar delante del ángel. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, aún nosotros podemos estar en alguna falta y aún así podemos estar delante del Señor. El asunto es que se pierde la autoridad territorial. Es Jerusalén la que está en juego acá. Entonces, si bien el sacerdote no pierde su capacidad de ser sacerdote, aunque el cielo lo veía con vestiduras inmundas, no tenía efectividad sobre el territorio. ¿Se entiende la ecuación? ¿Están aquí, no? Eso, bien. Ahora dice que le quitó el pecado y lo hizo vestir de ropas de gala. Bien, o sea, preparado para algo. Verso 5, y añadió: poned una mitra limpia en su cabeza. Y pusieron una mitra sobre su cabeza y lo vistieron con ropas, y el ángel de Jehová estaba de pie. O sea, le cambian las vestiduras, él le dice: quité el pecado de ti, le ponen ropas de galas, pero también le ponen una mitra nueva. La mitra, ustedes saben, era lo que estaba en la cabeza del sumo sacerdote para poder ministrar. Ahora, verso 6. Después el ángel de Jehová amonestó a Josué diciéndole, o sea, le cambia las vestiduras y ahora vamos a arreglar cuentas tú y yo. Le dice: así dice Jehová, ¿quién? Sebaot. Noten algo, hasta ahí Sebaot no aparecía en el relato. Sebaot es el de los ejércitos, Sebaot es el de los campamentos. Es decir, cuando las vestiduras del sumo sacerdote son cambiadas y se le pone una mitra nueva, aparecen los ejércitos nuevamente. Es decir, no hay ejércitos si es que el sumo sacerdote no está con ropas de gala y con la mitra bien puesta. Es decir, no hay ministerio angelical si no hay vestiduras limpias. La cabeza, usted sabe que está asociada al gobierno. Es decir, no hay restauración del gobierno si tú no caminas con vestiduras limpias. Entonces, Jehová Sebaot, el de los ejércitos, el del campamento, le dice, mire, no le dice, ¿se acuerda de la canción que cantamos que ministra Carlita? Yahvé, Rafá, Jiré. No aparece Jiré, no aparece Rafá, el sanador. No, aparece el de los campamentos, aparece el de los ejércitos. Y él le dice, estamos en el verso 7. Si andas por mis caminos y si guardas mi mandato, también tú juzgarás mi casa y también guardarás mis atrios y te daré entrada entre estos que están presentes. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú
y tus compañeros que se sientan delante de ti son varones simbólicos, porque he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Estoy siendo muy pausadito, ya vamos a agarrar motor, pero fíjense que le dice, si tú andas por mis caminos y guardas mi mandato, tú vas a tener la autoridad para juzgar mi casa. Y además, guardarás mis atrios. Y además, dice, te daré entrada entre estos que están presentes. ¿Quiénes eran los que estaban presentes? ¿Recuerdan al comienzo? El ángel del Señor, estaba Satanás, pero también dice en el verso número 4 que el ángel del Señor manda a los que estaban ante él, es decir, también habían más ángeles. El relato en esencia está mostrando una corte de gobierno y lo que produce la dinámica de lo que pasa en la tierra y cómo repercute en el cielo, o lo que pasa en el cielo y repercute en la tierra. ¿Recuerdan en palabras de Jesús ya en el Nuevo Testamento cuando Él aparece? Dice, y tú podrás, o sea, Él le dice, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Literalmente estaba pasando esto. Es decir, cuando se le identifica la condición a Josué, mírenlo desde el plano terrenal un momento. Josué, como sumo sacerdote, estaba ministrando en el altar. Y dice que en el verso último que leímos, en el 8, que él estaba con compañeros. Dice, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti. Es decir, Josué, permítanme, tenía un equipo de sacerdotes con los que ministraban en el altar del Señor. Y esos sacerdotes puede que lo hayan visto muy bien, vestidito Josué. ¿Recuerdan que las vestiduras del sacerdote debían estar, permítanme el término, de punta en blanco? No podía haber suciedad. El sumo sacerdote no podía tener tierra en las uñas. Él no podía transpirar, no podía sudar. Por eso es que tenía una especie de malla abierta acá para que al momento de la administración él pudiese ventilar y no hubiera sudor. O sea, era tan impresionante la presentación del sumo sacerdote que ante lo terrenal parecía que Josué era 10 puntos. Pero delante del Señor, él estaba con un pecado que le daba a Satanás el derecho para estar a su mano derecha para acusarlo y con vestiduras inmundas. Ahora, dentro de esta corte, Satanás tiene lugar, sin duda alguna. Recuerdan que cuando se presentan ángeles delante del Señor y también entre ellos se presenta Satanás, porque Satanás es la figura legal de un fiscal acusador que presenta causas delante de alguien cuando éste está en pecado. Y él, aunque sea fiscal, tiene el derecho de presentarse ante la corte del Señor. Ahora, si bien no hemos terminado el pasaje, quiero pedirles que nos saltemos un poquito al capítulo 4. Por favor, avancemos solo un capítulo, vamos a sin duda volver al 3, pero sí quiero que miremos un poquito el capítulo 4. Aparece, este capítulo 3 es el de esta corte espiritual. Vamos a leer del verso 1 al 6, 7 por ahí. ¿Lo tienen? Dice, y el ángel, está narrando Zacarías en primera persona, ¿no? Tal como Juan, y el ángel que hablaba conmigo se volvió y me despertó como cuando el hombre es despertado de su sueño. Él no sabía muy claro si estaba en una visión, si... ¿Se acuerdan palabras de Pablo? Conozco un hombre, no sé si en el espíritu, si soñando. O sea, es una experiencia en el espíritu. Él dice que despierta como cuando un hombre despierta de su sueño. Y le dijo, ¿qué ves? Respondí, he aquí que veo, dice, un candelabro de oro macizo, con su tazón encima y sus 7 lámparas sobre él, con 7 canales para cada una de las lámparas que tiene encima. Miren un momento acá. ¿Está viendo esto? ¿Bien? O algo parecido, como la lámpara que tenemos acá. Verso 3.
y junto a él 2 olivos, junto a la lámpara, 2 olivos, uno a la derecha del tazón y el otro a su izquierda. Proseguí y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, Señor mío. Así que respondió y me explicó. Esto es la palabra, o sea, toda esa visión que él estaba viendo era una palabra. ¿Se dan cuenta cómo lo profético funciona? Te muestra algo y uno dice, Señor, ¿y esto qué es? Se come. Te muestra el Señor una puerta que se abre y tú transitas por él. Termina la intercesión y dices, Señor, ¿y qué hago ahora? ¿Abro la puerta del dormitorio, me voy a acostar o salgo afuera a respirar? Es la pregunta típica que nos pasa después de una intercesión. ¿Qué es una puerta? ¿Por qué esto? Y él le dice como profeta, explícame, no entiendo. Y el Señor, el ángel, le responde y le dice, verso 6, esto es la palabra de Jehová para Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová Sebaot. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel serás aplanado. Él, mire, Zorobabel, él sacará la piedra principal con aclamaciones de, noten la acción, gracia a ella. La piedra principal, Zorobabel la iba a sacar. Otra vez vino a mí palabra de Jehová diciendo, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la concluirán. Entonces conocerás que Yahvé Sebaot me envió a vosotros. Ahora, Zorobabel no era sacerdote, ni siquiera Zorobabel es un nombre judío. Zorobabel es un rey con ascendencia pagana. Ahora noten que está diciendo que él va a construir los cimientos de la casa. Ahora, anoten lo siguiente, por favor, o márquenlo, se lo tatúan, como a ustedes les parezca mejor. Pero dice, las manos de Zorobabel han puesto, ¿qué cosa? Los cimientos de esta casa. Y sus manos la concluirán. ¿Cuáles son las palabras a Zorobabel? Esta es la palabra, Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza. Es con mi espíritu, le dice a Zorobabel. O sea, toda la visión del candelabro con los 2 olivos, uno a la derecha, otro a la izquierda, apuntan a una palabra. Zorobabel, atento, no es con espada, no es con ejércitos, le está hablando a un rey. Es con mi espíritu. Pero además, tú vas a poner los cimientos de mi casa. Y él dice que va a sacar la piedra principal con aclamaciones de gracia a ella. Verso 9, entonces conocerás que Yahvé Sebaot me envió a vosotros. 10, porque ¿quién es el que desprecia el día de modestos comienzos? Se alegrarán y verán, ¿qué cosa? La plomada en mano de Zorobabel. Aquellas 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y le dije que simbolizan estos 2 olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro, e insistí. ¿Están aquí? Vamos, por eso que nos saltamos una parte, que lo vamos a seguir compartiendo el próximo domingo, por otro canal, nada más. E insistí, dice Zacarías. ¿Qué simbolizan las 2 ramas de olivo que están al lado de los 2 canales de oro que vierten de sí un aceite dorado? Y me contestó, que es algo que muchas veces el Señor nos responde. ¿Acaso no sabes qué simbolizan estas cosas? No. Con voz de Gallo Claudio, no sabemos. Respondió, dice, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. 2 ungidos que eran montes de olivos, que estaban
al costado de la lámpara. ¿Se entiende la figura, no? ¿Sí? Volvemos a decirlo. La visión que ve en el verso 1, 2, cuando estaba como un hombre que despierta del sueño, ve un candelabro de oro macizo con el tazón encima y con los 7 encima, 7 lámparas sobre él, con 7 canales, 7 brazos para cada una de las lámparas, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del tazón y otro a la izquierda. Proseguí, dice, y pregunto, ¿qué es esto? Y dice, palabra para Zorobabel. Zorobabel recibe como palabra, no es con ejército ni es con fuerza, es con mi espíritu. Dice, gran monte, tú serás aplanado por Zorobabel, porque Zorobabel sacará la piedra principal. ¿Recuerdan a Pablo? Que Jesús es la principal piedra del ángulo sobre la que se edifica. Aclamación de gracia sobre ella. Y dice que las manos de Zorobabel también ponen los cimientos de la casa. Las manos la concluyen y se conocerá que Yahvé Sebaot, el de los ejércitos, el del doble campamento, será enviado a vosotros. Y ahí le explica el simbolismo. Volvamos a nuestro amigo Josué, al capítulo 3. Estamos en el verso 8. Ese fue el último que leímos. Le dice, escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti son varones simbólicos, porque he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Amén. Verso 9, miren, dice, pongo una piedra delante de Josué. Es una piedra única, en la cual hay 7 ojos, tal como las 7 lámparas. Y yo mismo esculpiré su inscripción. ¿Sobre qué? Sobre esa piedra. ¿Qué dice la piedra principal, la piedra única en la cual hay 7 ojos? Quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Qué fue lo que acontece en el Gólgota? Oráculo, o sea, profecía de Yahvé Sebaot. En aquel día, dice, verso 10, Yahvé Sebaot o Jehová Sebaot, cada uno de vosotros convidará a su compañero, sentados debajo de su parra y debajo de su higuera. Yo creo que si terminamos aquí, ya estaríamos pagados. Porque es tan tremendo este escenario en el cual se dan estos capítulos. Se está mostrando en la parte práctica una dinámica de gobierno. Bien. En todo gobierno se necesitan al menos 2 unciones. Bien, 2 unciones. Si uno se da cuenta, por ejemplo, Pablo habla acerca de las unciones o ministerios, los servicios, que son para la edificación de la iglesia. ¿Recuerdan? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero no todos están llamados para hacer eso. ¿Están aquí? Y eso no es un problema. Dios a cada uno nos dio una gracia, un llamado, pero hay algunos que están llamados a equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿qué pasa con ese santo que no está llamado a ser apóstol o profeta o evangelista, pastor, maestro? ¿No puede gobernar? Sí, sí puede gobernar. Entonces, las unciones de gobierno, miren lo que voy a decir, no son estas 5 de Efesios 4:11. Estas entrenan a la iglesia, a los santos, para gobernar, pero en esencia los dos elementos que son, no se pueden sustituir, son irreemplazables para que se pueda gobernar, es esa unción de la que habla la Escritura en muchos pasajes, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Es esa unción de ser reyes y sacerdotes. O lo que dice Apocalipsis también, reino y sacerdocio. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de esos 2 elementos. Y el gobierno es algo que todos nosotros podemos tener, gobernar en el Señor. Son 2 elementos, pero que los puede tener una sola persona. Eso no es un problema. Tú estás soltera,
soltera, pero puedes gobernar teniendo esas dos unciones operando en ti. En una familia, estas unciones pueden operar en la esposa o en el esposo por separado, o puede que alguno de ellos tenga un desarrollo mayor en cada una de estas dos. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la oración, hablamos de un perfil mucho más sacerdotal. Cuando hablamos de orar, ¿recuerdan lo que hablaba el pasaje de Mateo? Para que todo lo que se pida aquí en la tierra sea hecho en los cielos sea hecha en la tierra. Es decir, el sacerdote es el que une dos dimensiones. Por eso es que Jesús fue hecho sumo sacerdote según la orden de Melquisedec de una vez y para siempre. Él es el sacerdote más alto, pero que en palabras de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, dice que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre. Entonces, somos una nación santa, dice Pedro también, llamada para conectar, para unir, para anunciar. Eso es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote es el que une dos dimensiones. El sacerdocio y el gobierno, el sacerdocio y el reinado, juntos componen una unción magisterial para gobernar. Es decir, puede haber gobierno en la medida de que se desarrollen estas dos unciones. ¿Qué define a un sacerdote o qué define el sacerdocio? ¿Cuál es, dentro de todas las características que uno puede ver en un sacerdocio, cuál es la más medular? A un sacerdote lo define su devoción. La devoción es lo que define un sacerdote. A un rey lo define su mentalidad. Entonces, estas dos unciones son claves para gobernar. Reino y sacerdocio, sacerdotes y reyes. Son dos unciones que todos nosotros podemos tener sin distinción. No es que hayan hombres, mujeres con una inclinación en estas. No se enreden jamás en eso. De hecho, hemos enseñado hace mucho que se saque de los matrimonios, de los conyugazgos, esa frase que se usaba antes. La mujer decía, es que el esposo de la casa es el sacerdote. No. Si solo fuera el esposo el sacerdote, la esposa no podría ministrar al Señor, y eso es un engaño. Varón y varona pueden ser sacerdotes, varón y varona pueden ser reyes en el Señor. Ahora, ¿por qué este parámetro, no? Si ustedes miran, yo les pido por favor de verdad que se metan en el libro de Zacarías, principalmente en estos dos capítulos, para que esto se pueda seguir revelando. Pero aparece Josué como figura en un capítulo y aparece Zorobabel como figura en el siguiente. Josué es este sumo sacerdote. Josué era el que estaba delante del Señor, delante del ángel de Yahvé, aun cuando estaba con las ropas inmundas, pero estaba ahí. Él tenía la mitra. ¿Se dan cuenta que a él le ponen una mitra nueva? Le cambian las vestiduras inmundas. Es decir, imagine, le sacan esto inmundo y le ponen algo de gala. Pero le ponen la mitra, porque la mitra no la tenía. La había perdido. Es decir, cuando alguien peca, lo primero que pierde es el gobierno. Algo se comienza a desajustar, hay algo que se comienza a desestabilizar. Josué es el sumo sacerdote. Por favor, diga conmigo Josué. Una vez más, dígalo, Josué. Y Zorobabel es el rey. Recuerden los elementos que cada uno de ellos tenía. En esencia, Zorobabel, dentro de todas las características que vemos en el capítulo 4, él dice que está llamado para que la tarea que debe hacer, le digan a Zorobabel, no olvides esto, no es con espada ni es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Pero además está llamado a echar los cimientos de la casa y le es entregada una plomada. Diga conmigo, por favor, plomada. La plomada es, ustedes saben, ese peso que al ponerlo marca la precisión de una edificación, marca un parámetro. La plomada está asociada a la justicia.
En Dios la justicia no es una balanza, en Dios la justicia es una plomada. Y aunque la escritura no está ordenada en capítulos como nosotros la vemos hoy, ese no era un ordenamiento que existía. No había separación. Zacarías no dijo voy a escribir el capítulo 1 y el verso 1 y voy a llegar hasta como en el capítulo 3 al verso tanto. No. Esa distribución se hace al momento de ordenar el canon y se hace en función más o menos del tenor de cada texto y de lo que se estaba dando. Hay algunos que tienen orden cronológico y otros no. Por eso es que ustedes han visto que en la Biblia textual de pronto se nos pierden capítulos del libro de Jeremías. Vamos en tal capítulo y nos saltamos al 40 y uno dice, ¿qué pasó con todos estos capítulos? ¿Se los comió? No, están atrás o están adelante. Porque les trata de dar un orden no solo cronológico, sino que del sentido de la palabra profética. Ahora, en el caso de Zacarías, de los pasajes, se ve un ordenamiento muy coherente. ¿Por qué? Porque aparece Josué en su condición como sumo sacerdote en el capítulo 3 y Zorobabel en el 4, llamándolo Dios a establecer gobierno. Zorobabel es rey, Josué es sumo sacerdote y ahí se cumple el perfil para gobernar. Es decir, para que haya gobierno se necesita un sumo sacerdote restaurado y a un rey con plomada. ¿Están aquí? Eso es una dinámica de gobierno. El sumo sacerdote para que gobierne debe estar con vestidura limpia y con mitra en su cabeza. Y el rey debe estar con una plomada en la mano. ¿Están aquí? Ahora, se da la dinámica de las lámparas, de los olivos, pero en esencia, permítanme por el tiempo, lo más importante de lo que deberíamos mirar en este capítulo, al menos hoy, es las vestiduras limpias del sumo sacerdote y la plomada que se recibe para poder gobernar. Ahora, como el Antiguo Testamento es sombra y es figura de lo que había de venir, cuando ya las dimensiones del Espíritu se abren con la resurrección, todos nosotros, hermanos amados, tenemos acceso a todas las armas que Dios nos ha dado para poder gobernar. Recuerden lo que dice la palabra, lo dice Pablo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. ¿Cuáles son esas armas? Dios en algún momento, cuando tú lo estés ministrando como sacerdote, en tu momento de oración, en tu momento de unir cielos y tierra, en tu momento de que le dices, venga a tu reino, estás orando por alguien, estás orando por una persona específica. Volvemos al ejemplo básico de una persona enferma, una persona con necesidad. Mire, este viernes yo me reuní con un hermano que dentro de todo lo que me exponía, estaba pasando una necesidad material, tangible. Entonces, al momento de orar por él, de ministrarlo, estuvimos un par de horas aquí en la oficina, fue muy linda la reunión, lo ministrábamos, pero al momento de ministrarlo, el Señor me empieza a abrir lo que está detrás de él. Y lo que estaba detrás de él era una unción territorial. Noten esto, por favor. Todos nosotros venimos ante Dios a veces, y que no está mal hacerlo, por una necesidad tangible, una necesidad X. Pero te presentas ante Dios por esa necesidad y Dios no te muestra la solución para la necesidad, te muestra su reino. ¿Están aquí? Cuando tú vayas a orar, Dios no te va a mostrar únicamente cómo salir de esa necesidad, te va a mostrar lo que Él tiene para ti, lo que Él tiene para esa persona. Entonces detrás de Él estaba una unción territorial. Y yo le dije, ¿qué te ha llamado el Señor a hacer? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y cuando le empecé a hablar de eso, no es que se le olvidó la necesidad, sigue ahí. Creo que hay que ayudarlo de diferentes maneras. Pero más importante que ayudarlo a solventar una necesidad material es poder ver lo que esa persona tiene de parte de Dios en su reino. Porque cuando nos conectamos con lo que Dios tiene para nosotros en su reino, todas nuestras necesidades materiales se comienzan a ajustar a esa provisión celestial.
Entonces, Dios usa muchas veces las necesidades, las enfermedades, los problemas, los conflictos para llamar nuestra atención y que nos metamos más profundo para ver lo que Él tiene para nosotros en su reino. Entonces, para gobernar es clave que se pueda activar o recibir una plomada. Plomada es justicia, plomada es gobierno. Pero la dinámica que el cielo tiene para que la plomada venga, yo quiero preguntar aquí entre paréntesis, ¿alguien quiere gobernar en dimensiones mayores? La oración es gobierno, estar delante de Dios es gobierno, ministrar al Señor en el Espíritu es gobierno, adorar es gobierno. Pero así como lo veíamos en el caso puntual de lo que orábamos por Andrés estos días, Dios en un momento en el Espíritu puede romper algo que se ha cerrado durante mucho tiempo. En una reunión de adoración, el destino de una nación puede cambiar. ¿Por qué? Porque lo importante es que podamos estar con altos niveles de gobierno delante del trono. Ahora, siempre, amados, siempre lo que va a habilitar una plomada, es decir, una mayor autoridad en el gobierno, son las vestiduras limpias. Siempre. Es decir, nuestra autoridad repercute o es proporcional a la limpieza de nuestras vestiduras. Josué se para delante del trono, él lo ministraba en el altar, pero sus vestiduras estaban sucias y además tenía un acusador ahí. ¿Recuerden cuál era la acción del sumo sacerdote? Él tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo y moverse con el incensario, con las campanitas a su alrededor, con la soga, ¿cierto? Por si acaso, a su alrededor, y él ministraba al Señor. Él tenía que moverse. El sacerdote, si el sacerdote se dejaba de mover, es decir, le dejaban de sonar las campanitas, desde afuera lo jalaban porque el sacrificio no había sido recibido y el Señor le había quitado la vida en el lugar santísimo. Entonces, el sacerdote, permítame expresarlo así, para ministrar debía estar en movimiento. Pero ante el trono, en este pasaje, no estaba en movimiento, estaba en un juicio. No estaba ministrando, estaba en posición de ser juzgado. Y ahí estaba Satanás a la mano derecha. Entonces, noten por favor el elemento que utiliza el ángel del Señor para defender a Josué. Él no dice inicialmente, mira, yo tengo muchos planes con Josué, no puede perder su destino ni su llamado profético. No. El elemento que utiliza para reprender a Satanás, ¿cuál es? Lo leímos hace un ratito. Jerusalén. Jehová te reprenda. El que ha escogido a Jerusalén, en ese nombre yo te reprendo. Es decir, la importancia de Josué como la suya, ¿está aquí conmigo? La importancia de su vida no es solo por lo que usted porta, por lo que puede hacer personalmente. Dios detrás de ti está mirando tu ciudad. Dios detrás de ti está mirando tu territorio. Y si te va a dar una nueva oportunidad para que recuperes tus vestiduras limpias y puedas gobernar, es según el compromiso que tengas con Él de caminar en luz, en santidad, y que estés dispuesto a pelear por algo más grande que tú. Si tú solo quieres mantener tus ropas limpias o volver a pararte por ti, no sé si esta ecuación se va a dar. Porque la ecuación que muestra ahí es Jerusalén. Jerusalén. Le dice a Josué, ¿acaso no es este un tizón arrebatado del fuego? Es decir, Josué, en su dinámica personal, estuvo chamuscado muchas veces en su vida. Como usted y como yo, que muchas veces caímos, tropezamos, nos enredamos, y dice la palabra, a ver, pongamos en perspectiva esto. ¿Quién era Josué? Josué era un tizón arrebatado del fuego, pero fue restaurado no por haber sido tizón,
fue restaurado por un propósito. Ese propósito era volver a edificar Jerusalén. Entonces, la plomada, están aquí, la plomada se comienza a recibir en función de que las ropas de una casa, las ropas de un sacerdote, se comiencen a limpiar. Antes de que aparezca Zorobabel con la plomada, aparece un sumo sacerdote que necesita limpiar sus vestiduras. Así como le hemos hablado a su hermano, dígale esto, pregúntele al que tiene a su lado, ¿necesitamos limpiar nuestras vestiduras? Aparece la lámpara. Aparece lo que veía Karina en la mañana. ¿Recuerdan cuando compartió la palabra los ángeles, el aceite fresco para una lámpara? Aparece la lámpara porque la lámpara es clave que se mantenga encendida para que el gobierno esté presente. Es decir, sin lámpara no hay gobierno. Entonces, imaginemos, piense usted en su nombre un momento, si está con familia, si está solito, soltero. Imagine que usted tiene una de estas 7 lámparas encendidas, 1, 2, 3. Hasta aquí, permítame, en la experiencia de estos años, no conozco a nadie que tenga las 7 encendidas a la par. O sea, he reconocido personas que tienen 2, 3, 4, 5, le digo, pero no he visto a nadie que tenga las 7 encendidas de una. Ahora, usted conoce la dinámica de las lámparas, sabe que son los 7 espíritus del Señor. No solo lo que dice Zacarías con respecto a que son los ojos del Señor, sino que hay varios pasajes que muestran de que las lámparas son los ojos del Señor que recorren la tierra, los 7 espíritus del Señor. Y está el temor del Señor, está el espíritu de poder, está la lámpara de inteligencia, de consejo. Usted conoce las 7. El asunto es que para que haya gobierno se necesita que el sumo sacerdote, el sacerdocio, limpie sus vestiduras, que el gobierno recupere la plomada, pero que tú te puedas unir estratégicamente a aquel que tiene las lámparas encendidas que tú tienes apagadas. Es decir, si a ti tú reconoces que en esta temporada te ha faltado temor del Señor, únete estratégicamente a alguien que tenga el temor del Señor encendido. Que te diga en tu grupo lámpara de discipulado, ¿por qué has caminado así en estos años? ¿No te da temor que el Señor te ponga las manos encima? ¿No te da temor que lo que estás haciendo salga a luz? Tienes una linda imagen ante la gente, pero ¿no te da temor lo que estás haciendo en la intimidad? Dios está conmigo. A ver, ¿no te da temor cómo piensas, cómo actúas, cómo trabajas, cómo respondes? Está en mí la lámpara de poder. Noten algo, por favor. Esto es un caso de estudio. ¿Te has dado cuenta que a veces hay personas que están fluyendo en el poder de Dios? Ministran gente, se sanan, esto, aquí, pero la lámpara del temor apagada. La lámpara del temor del Señor apagada. O sea, ¿puede la lámpara estar encendida, la de poder, y la del temor estar apagada? Sí, la que se encendió primero en todos nosotros fue la del temor del Señor, pero mantenerla encendida es tarea de todos. ¿Has conocido gente que experimenta el consejo de Dios? Que viene una familia, le da un consejo tan preciso y esa familia lo hace y Dios empieza a obrar. Pero él administra su vida como alguien que no tuviera consejo. Porque las lámparas, la dinámica de las lámparas es muy tremenda. Recuerde que la lámpara, el sacerdote, era muy diferente el turno del lugar santo al turno del lugar santísimo. El turno del lugar santísimo era ¿cuántas veces al año? Una. En el lugar santo eran un par de veces al día. Es decir, más importante que estar entre querubines es estar limpiando la lámpara día a día. Más importante que ver si me acompañó el ángel de allá, el de acá, es que tú mantengas tu lámpara quitándole el sedimento, limpiándole el pábilo, si está humeando, volver a encenderla, cambiarle el aceite, para que puedas, ¿qué? ¿Qué haces con lámpara? Ver. La suciedad que tenía ahí y no la veía, ahora la veo.
Ahora tengo luz aquí, puedo ver allá. Si tengo una de estas apagada, me uno a alguien que la tenga encendida. Y digo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ves esto? Y esa persona que tiene más temor del Señor que yo, dice, no nos vamos a equivocar. No podemos equivocarnos. No podemos hacer esto. Ojo con esto. Una persona que tiene lámpara encendida, por ejemplo, de temor del Señor, puede decirle a un matrimonio, a sus hijos, mira, no vayan a hacer tal de caer en esa dinámica. Por favor, esto puede pasar, debes temer al Señor. Enseña a tus hijos a temer al Señor. Entonces, cuando hay lámparas apagadas, tú puedes reconocer cuál es la lámpara que está más débil en ti. Y mirar en esta casa, en este equipo, en mi grupo lámpara, ¿quién tiene la lámpara más encendida en esta área en donde yo la tengo apagada? Y haces algo sencillo. Le dices, esta semana, ¿puedes orar por mí? Reconozco que esta lámpara la tengo débil y tú tienes más aceite. ¿Me transmites de tu aceite? Y te pones delante del Señor. Y empiezas a orar y ya no oras por la enfermedad, sino que oramos por algo celestial. ¿Qué oraba Pablo en Éfeso? Dice, doblo mis rodillas para que el Padre os dé espíritu de conocimiento y de revelación, que se enciendan las lámparas. ¿Para qué? Para que puedas saber, comprender cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia que está en los santos. Eso no lo puedes reconocer leyendo un libro, es con lámpara encendida. Eso es lo que te hace, cuánto poder hay en la iglesia del Señor. No me voy a dejar de congregar aunque no me guste esto. No voy a dejar de hacer la tarea aunque esté cansado. Lámpara encendida es clave. Ahora, tome nota por favor o tome atención de esto. Por cada lámpara apagada que tienes, te debes unir a alguien que sí la tenga encendida, o para que te imparta o para que te haga ver más claramente. Ahora, esto del tener una lámpara apagada, lo sufrió Pablo. Uno puede ver, lo vamos a dar un poquito más adelante en las tareas que vamos a trabajar, puede ver una etapa de la vida de Pablo al menos con una lámpara apagada, que es la que le hace tener ese amor por Israel, medio extraño, y lo hace tener un punto ciego regularmente. Ese amor de Pablo por Israel lo hacen equivocarse más de una vez. Mire, lo tratan mal. Mire, ¿qué hace Pablo que habla de la circuncisión en el espíritu a los Gálatas? Pagando el voto de nazareno de un joven. Y uno dice, ¿qué estás haciendo, Pablo? ¿Tú pagando un voto del Antiguo Testamento? Ahí uno se da cuenta que la inclinación de Israel le marcaba un punto ciego y que después, si uno se da cuenta, en las ciudades en las que él sigue moviéndose, esa lámpara se le vuelve a encender. O sea, tú puedes tener una etapa, una lámpara apagada, pero en tu recuperación Dios vuelve a encender esa lámpara delante de ti. ¿Están aquí conmigo? Ahora, por favor, Satanás quería acusar a Josué porque estaba vestido de ropas sucias. Josué era sacerdote, él sabía lo que era tener ropas adecuadas. No solo estaba sucia la vestidura, sino que también la mitra. Él se autopercibía limpio. Pero ¿cómo el cielo lo veía? Con vestiduras inmundas. El gran esfuerzo en la oración, permítame darles un consejo muy, muy principal. El gran esfuerzo que debes hacer en la oración es que te puedas ver como Dios te ve. Señor, permíteme ver como tú me ves. Eso no es fácil porque acumulamos una cantidad de cosas en el corazón, malas y buenas. Yo soy el mejor, y si no lo eres.
Yo soy un gusanito, y si delante de él eres un rey. Ese es el principal y gran esfuerzo que deberíamos tener siempre en oración. Señor, ¿cómo me ves? Ahora, Dios no puede hacer algo con un sacerdote con ropas sucias o con un Zorobabel sin plomada. Entonces, esta es una dinámica que si uno la extrapola en múltiples dimensiones, uno puede ver un diseño. Esteban, tú con tu esposa, por ejemplo, y con Josefita, alguno de ustedes puede tener una unción más fuerte en lo sacerdotal y otra más fuerte en gobierno, en reinado, en mentalidad, en la mano derecha, lo que tú veías al comienzo. Esto lo puede ver una familia, pero esto también aplica a una congregación y a un territorio. Es decir, que Zorobabel es la figura de un gobernador sin ascendencia judía. Él no tiene una trascendencia ni teológica ni sacerdotal. Este es un diseño que puede aplicar también a un gobierno territorial, a un político. Es decir, que, traten de tomarlo con la mayor precisión posible. Si la iglesia de una ciudad tiene vestiduras limpias y la mitra bien puesta en su cabeza, Dios puede levantar a un Zorobabel para que gobierne con justicia, aun si no es creyente. Dios le puede dar la plomada a alguien de izquierda y de derecha. No podemos nosotros marcar tendencias políticas en nuestro corazón, porque Dios le puede dar la plomada al candidato menos impensado. ¿Por qué Dios le puede dar la plomada a un candidato? Porque la iglesia tiene vestiduras limpias. Y si aún fuera de izquierda o de derecha, si la iglesia mantiene sus ropas limpias, Él puede administrar la plomada y gobernar sobre una ciudad con justicia. ¿Cuándo un gobernante pierde la plomada? ¿Cuándo alguno de nosotros perdemos la plomada? Cuando sabemos lo que tenemos que hacer y aún así o no lo hacemos o hacemos lo contrario. Noten esto, sé que esto está saliendo por YouTube, lo tengo muy claro, pero llevamos un par de años extraviados a nivel gobierno, a nivel nación. Mi impresión es que este presidente, más allá de su edad, más allá de todo lo que hay ahí, de una u otra manera, Dios estableció un parámetro de justicia en él. Porque si hay algo que ha sido afectado en estos 50 años de manera mucho más precisa a nivel general, ha sido la juventud. El gran factor del gobierno militar fue ir en contra de los jóvenes. Lo que ha pasado incluso después de la recuperación de la democracia ha sido un problema. ¿Quiénes fueron los que hoy día están gobernando y que comenzaron en el 2011 con las revoluciones pingüinas? O sea, hay una deuda a nivel nación con los jóvenes que percibo, tengo la impresión de que Dios se pudo pagar con el presidente más joven de la historia. ¿Y cuál fue su discurso? ¿Cuál es su propuesta de justicia? Nosotros no vamos a ganar más que este monto. No vamos a contratar asesores familiares. Vamos a hacer esto, lo otro. ¿Cuándo él pierde la plomada? Cuando su propia parada de justicia, él no la cumple. Cuando un gobernante lo que te dice que va a hacer no le interesa, la plomada le es quitada. Y lo que pasa en esos años de gobierno es que el único que puede gobernar es el sacerdote con ropas limpias. Es decir, independiente de lo que pase afuera, si nosotros mantenemos los cielos abiertos, el gobierno se puede seguir estableciendo, pero la plomada a él se le quita. Esto pasa a nivel familiar. Esposas o esposos que han peleado con alguien inconverso o que de repente el cónyuge le da la chiripiorca. Pierde la plomada porque no hace lo que sabe que debe hacer, pero tú te mantienes orando, ministrando a tus niños, siendo sacerdote,
Aun si él está desalineado, el gobierno en tu casa lo vas a mantener, porque Dios restaura lo primero, las ropas limpias en el sacerdocio. Entonces, a ver, lo estoy diciendo con cuidado. ¿Puede alguien en tu seno familiar, en tu núcleo familiar, que se desalinee, que pierda la plomada? Pero si tú mantienes el sacerdocio y te mantienes con ropas limpias, Dios tiene un punto de anclaje y el gobierno y lo que Él ha prometido para tu casa no se va a perder. Pero tiene que haber alguien con las ropas limpias. Tiene que haber alguien que diga, no voy a seguir haciendo esto. Tiene que haber alguien que se arrepienta, que gire el núcleo, que ya no vaya en esa misma dirección. Y en cuanto al juicio, la plomada, Dios es el que te puede decir, ¿sabes? Dale tiempo, espéralo, voy a hacer algo en él, o sencillamente saca a esa persona de tu caminar. Porque más allá de lo que una persona puede hacer en justicia, si tú mantienes tus ropas limpias, el cielo va a mantener un punto de contacto en donde los cielos y la tierra se puedan unir en tu casa, en tu familia, en tu vida. Por eso es que no puedes perder jamás tu dinámica de oración. Pastor, mi esposo anda dura, mi esposa anda aquí. Ora. Pide al Señor que eso se termine. Pídele que venga a su reino. Pídele que se habiliten nuevas dimensiones. Pídele que se le enciendan las lámparas. Si lo ves que de pronto el Señor lo empieza a apretar, ora, que venga tu reino. Oh, negro, negra, ¿sabes qué? Esposo, como se diga, ¿no? Yo dije negro, negra, pollito, mi amorcito, gordito, feíto, como se diga. ¿Sabes que las cosas están duras? Vamos a orar, esposo. ¿No será que estás desalineado? Mi amor, ora por mí para que me vaya bien en este trabajo. Y si Dios quiere que te vaya mal, para llamar tu atención. Entonces el gobierno no es en esencia como nosotros lo miramos, sino que tiene que ver en función de la justicia del Señor sobre una casa. Ahora, no le puedes dar la plomada a un Zorobabel si no se restaura el sacerdote. Y si no se restaura el sacerdote, tampoco se puede restaurar el gobierno. Anoten un principio, por favor. Principio de gobierno, justicia. Principio de autoridad, ropas limpias. Vuelvo a decirlo, principio de gobierno, justicia. Principio de autoridad, ropas limpias. De repente tu peor es nada, perdió la plomada. Pero si tú mantienes tus ropas limpias, no se va a perder la autoridad de Dios en tu casa. Mire el cielo y diga, gracias Señor por mi peor es nada. Y mediten un momento y límpiense y descansen un momento. Diga, gracias Señor. Hay algunos que les sale del alma, gracias. Vamos a ir cerrando. No sé si el equipo de adoración me puede venir a ayudar un momento. Yes. Dijimos principio de gobierno, justicia, principio de autoridad, ropas limpias. Noten algo, la justicia no es subjetiva, es muy práctica. Es decir, como iglesia no podemos tener autoridad si caminamos en los mismos pecados que el mundo tiene. Entonces, cuando decíamos la semana pasada,
La oración tiene poder. ¿Recuerdan eso? La oración tiene poder. Pero en esencia el poder de la oración es que oremos con ropas limpias, con vidas justas. Esa oración tiene más peso que 1000 personas orando. Podemos ser 5 personas orando y un país puede cambiar. Porque Dios no responde a la fuerza en el ejército. Dios responde a su espíritu. ¿Se acuerdan cuando previo a la elección de la Asamblea Constituyente, de la nueva Constitución, el Señor nos mandató a encender lámparas en el país? 7 lámparas. 7 lámparas encendidas tuvieron más poder que toda una estructura política que venía de tantos años. Se necesita un Zorobabel para gobernar una nación, pero depende de un Josué, una iglesia con vestiduras limpias. Oremos. Hay mucho más que compartir, pero vamos a orar. Les animo si se pueden poner de pie. Pueden ministrar al Señor para que Él limpie nuestras vestiduras. En todo. Tomen un momento para pedir al Señor que limpie sus vestiduras. Señor, gracias por lo que nos has entregado en este día. Nos presentamos delante de ti una vez más, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios.
linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios.
Santo eres, Señor. Pueden tomarle la manito a su esposo o su esposa si están con ellos acá. Si no está su familia, literalmente por fe tome la mano de su casa. Y en el nombre de Jesús oramos y ministramos cada hogar, cada casa, declarando, Señor, que se están dando días de ajuste para recuperar el sacerdocio y la plomada. Veo casas que están ajustando su caminar. Oro por esos hijos que esta palabra ha traído, Señor, un entendimiento en el caminar, y se está sanando la cojera. Y declaramos que el cojo no se salga del camino para que en el camino sea sanado. Oro por aquellos hogares que en algún momento perdieron la plomada y también sus vestiduras fueron contaminadas. Y clamamos por un tiempo de misericordia y de verdad para que esos hogares puedan ser alineados a tu verdad. Oramos para que las lámparas de cada familia sean encendidas más profundamente. Oramos por esos ángeles que están buscando hacer puntos de encuentro, de conexión con cada hogar, para que sea hecho en la tierra como lo es en los cielos. Oramos para que sea corrido todo velo que impida ver nuestra verdadera condición delante de ti. Y ministramos ese aceite que tú traías esta mañana. Puedo ver la acción del sacerdote cuando entraba a la hora de la oración, a la hora novena, para limpiar la lámpara, remover los sedimentos, quitar el aceite viejo, conectar un nuevo pábilo y poner nuevo aceite. Veo esa acción y en el nombre de Jesús oro para que a todos a quienes el Espíritu nos pueda marcar alguna acción de limpieza estos días, Señor, pueda ser hecho. Señor, oramos para tener oído de discípulo, lengua de discípulo, para ser conforme a lo que tú nos estás hablando. Santo eres, Señor. Pueden poner una palabra sobre sus hogares, mis amados hermanos. Levanten una palabra de oración al Dios de los cielos. Pongan una palabra sobre sus hijos, sobre su matrimonio. Pongan una palabra que conecte los cielos y la tierra. Bendito eres, Señor. Quiero preguntar antes de cerrar si algún hermano del equipo ha recibido alguna palabra, algo que se tenga que compartir antes de cerrar. Sé que hay harto movimiento del Señor y confiamos en su obra poderosa. Amén. Amén. Por favor, abraza al que tiene a su lado y dígale: tenemos un Dios que nos restaura el gobierno. Tenemos un Dios que nos restaura el gobierno.